hermana? Deuteronomio 6, estábamos hablando acerca de la obediencia y las bendiciones que Dios da y que tenemos que recordar su palabra y que tenemos, bueno, hermano, después del libro de Deuteronomio, ¿qué libro sigue? Josué, ¿verdad? De verdad, pastor, sí, hermano, Josué. Lo que pasa es que a veces no nos acordamos o no leemos la Biblia. Bueno, le doy una breve introducción al libro de Josué antes de comenzar el estudio. Primeramente, el libro de Josué fue escrito por Josué mismo. Luego, el libro de Josué habla específicamente sobre la conquista de la tierra prometida. Pero para ir a conquistar esa tierra prometida, era necesario cumplir los requisitos más importantes que se menciona en el capítulo 1, versículos 6, 7, 8, 9. ¿Y cuál es? Que nunca se apartaría la palabra de Dios de su boca, que en ella meditaría de día y de noche, entonces haría prosperar sus caminos. El tema, escuchar a Dios es esencial para andar con Él. Dios le dijo a Josué que fuera valiente y confiara en Él. Josué obedeció y el resto es historia. Vamos a ponernos en pie y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué capítulo 3, versículo 3. Josué capítulo 3, versículo 3. En esta noche le hemos titulado al estudio Cuando Dios va por delante. Cada vez que asumamos compromisos para con Dios, es claro que siempre va a haber un riesgo. Siempre van a haber problemas, siempre va a haber algo o un obstáculo que a usted lo intimide. El hermano decía hace un momento, mi gigante era el temor. Pero cuando Dios te ha llamado a hacer algo, no te preocupes. Si Él va adelante, Él va a comenzar a hacer. Josué capítulo 3, versículo 3, y lo leemos de la siguiente manera, todos juntos. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y a los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Versículo 15. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas cuando en el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zeratán, y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Leamos el 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron, ¿cómo? En seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Vamos a orar. Padre, buen Dios, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Suplicamos, Señor bendito, que hables a nuestros corazones. Prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón. Prepara, Señor, nuestro intelecto para poder recibir, para poder entender. Danos sabiduría, Señor, para poder discernir. Así como también, Señor, suplicamos que seas tú el que ministre cada corazón de los que estamos acá. Por aquellos que nos están sintonizando a través de la web o que lo van a ver más al rato. Señor, también a ellos, prepárale sus corazones. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Les decía que cada vez que asumamos un compromiso por Dios, tengan claro que siempre van a haber riesgos. Los retos que Dios nos pone no son arbitrarios, o sea que no son porque Él quiere, sino porque Él sabe que tiene propósitos para nuestra vida. Tal vez para nosotros están muy difíciles, tal vez son muy duros, pero cuando Dios va por delante, todo va a cambiar. Tal vez esta noche tengas alguna dificultad, algún proyecto que no camina o que se ha estancado. Tal vez esta noche estás esperando la resolución de una corte, un citatorio, migración, etcétera, etcétera, etcétera. Déjame decirte, no importa el río que tengas por delante. Si Dios va por delante, de seguro que sí lo vas a cruzar. Por eso el objetivo en esta noche es aprender
que cuando Dios guía, las victorias siempre van a ser seguras. Y como hijos no podemos ignorar que Dios tiene que ir por delante de nosotros. El problema más grande que a veces nosotros tenemos es que queremos ir delante de nosotros y dejar que Dios venga detrás de nosotros. Jamás van a funcionar las cosas así. Veamos entonces lo que Dios hace cuando Él va por delante. Yo quiero preguntarle, ¿alguien tendrá algún buen proyecto en mente ahorita? Que esté trabajando, que esté pensando, Señor, yo quiero que este proyecto salga adelante. Yo quiero que este proyecto familiar camine. Yo quiero que esto que estoy pensando hacer vaya más allá. Déjame decirte, ponga a Dios por delante y te darás cuenta cómo las cosas caminan. Veamos entonces lo que dice la palabra de Dios en cuanto a que Dios vaya delante de nosotros. Y lo primero que vamos a encontrar está ahí en el versículo 3 del capítulo, el versículo 4 del capítulo 3. Dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que llevan vosotros, saldréis en vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Lo primero que Dios va a hacer cuando Él va delante de nosotros es abrir un camino. Cuando Dios te ha comisionado para algo, Él no te va a mandar con las manos vacías. Él no te va a mandar con temor en tu corazón. Él te va a dar la herramienta y lo primero que te va a decir, ¿sabes qué, mijo? Te voy a abrir un camino para que pases ahí. Dice la alabanza que Dios va a abrir sendas, va a abrir caminos donde muchos piensan que no hay. Primero veamos algunas cosas. Cuando veáis el arca del pacto, ¿qué significaba o qué representaba el arca del pacto? El arca del pacto representa la presencia de Dios en su pueblo. Por eso cuando vayamos a hacer algo, siempre pongamos a Dios primero. A veces nosotros queremos ayudarle a Dios y tomamos la iniciativa. No, esperemos. Esperemos para que Él abra el camino correcto. Por ahí decía alguien, el futuro tiene muchos caminos. Solamente cuídate de elegir el correcto. Pero jamás vamos a elegir el camino correcto si nosotros lo elegimos por nosotros mismos. Dejemos que Dios lo haga por nosotros. Y dejemos que Él nos guíe. Cuando ellos iban a cruzar el Jordán, esperaron la orden de Dios. No dijeron, pasemos. No se quisieron meter de una vez. Fíjese qué curioso esto. Dice ahí el versículo, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. El versículo 5 dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Hermanos, cuando Dios nos comisiona para algo y Él va delante de nosotros, Dios va a abrir el camino. Pero el primer requisito que te va a pedir es que te santifiques. El primer requisito que te va a pedir es santidad. El primer requisito que te va a pedir es apártate para mí, porque dice que Él es un Dios celoso. Y tú y yo no le podemos servir a dos dioses. No le podemos servir a dos señores. O amaremos a uno y aborreceremos al otro, pero no podemos. Cuando estuvieron listos, entonces Dios les ordenó cruzar. Cuando pongas primeramente tus ojos en Dios, entonces Él hará caminos para tus proyectos. Dice ahí el versículo 3, y cuando veáis el arca del pacto. Hermano, cuando usted ponga delante de sus proyectos a Dios, entonces las cosas van a caminar. ¿Sabe usted que muchos estamos frustrados con un montón de proyectos que nunca alcanzamos a lograr? Aprendimos algo en las clases de asesoría familiar hace muchos años con mi esposa. Hay como 3, 4 años. Para mí son muchos. Y decía que, ¿por qué los abuelitos son muy enojones? ¿Nunca se ha preguntado usted por eso? Porque hay unos abuelitos que son bien contentos y otros son bien así, enojones. Llega el niño y se le queda viendo, y ya el niño mejor no va con el abuelito porque el abuelito es muy regañón. ¿Sabía usted que cuando las personas son así es porque muchos de sus proyectos que tuvo en la juventud nunca se llegaron a hacer realidad? Nunca. Y quedaron frustrados.
Y la primera causa de proyectos frustrados es porque nunca ponemos a Dios por delante. Joven, tú quieres graduarte, quieres tener un buen empleo, pon a Dios por delante. Pon a Dios por delante. Hermano o hermana, quieres tener un buen empleo, pon a Dios por delante. Entonces, Él va a abrir el camino necesario. ¿Por qué hay tantos creyentes que fracasan en sus planes? ¿Sabe por qué? Porque su mirada no está puesta en Dios. ¿Por qué hay tantos creyentes que sus sueños están frustrados? Porque no esperaron a que Dios se moviera, no esperaron a que Dios abriera el camino, tomaron su iniciativa sin la guía de Dios. ¿Sabe usted por qué Dios quiere ir delante de nosotros? Mire el versículo 4. Este es el propósito por qué Él quiere ir delante de nosotros. A fin de que sepáis el camino por donde habéis, ¿de qué dice? De ir. Hermanos, nosotros tomamos iniciativa y agarramos caminos. Dice la Biblia que para el hombre, esos caminos para el hombre son buenos, pero su final es de muerte. Tomamos un camino equivocado. Por eso Dios dice, ¿sabes qué? Yo quiero ir delante de ti, yo quiero estar delante de tus proyectos para que no tomes el camino equivocado y no vayas a fracasar. Propósito por el cual Dios iba delante de los israelitas es porque ellos nunca habían estado en ese lugar. Ni siquiera se imaginaban cómo iban a cruzar el río Jordán. Entonces podemos decir, cuando Dios va delante de tu vida, tus proyectos, tu familia, tu escuela, tu ministerio, cuando todo va delante, cuando Él va delante de todo, Él mismo te guía. ¿Cuántos fuimos a escuela para padres para ser papá? A nadie nos mandaron, ¿verdad? Vaya a la escuela de padres, después embaraza a la señora y después usted ya se gradúe. Ya, cuando ya que gradúe, embaraza a la señora y entonces ya está. Nadie fue. Pero si tú y yo queremos ser buenos padres, pongamos delante a Dios y Él nos guiará. Y ser papá es un camino desconocido cuando uno empieza. Uno no sabe cómo el niño va a reaccionar. Yo me acuerdo que al niño estaba adormitado, Carlitos, en vez de darle la pacha por la boca, en la nariz se lo ponía. El pamper, hermano, ¿cuándo habíamos cambiado un pamper? Al revés se lo ponía. Pero ¿qué pasa cuando usted pone a Dios por delante? Dios le da sabiduría. Cuando va delante de todo lo que haces, Él mismo te va a guiar. Él va abriendo caminos. Entonces, cuando Dios va por delante, Dios abre caminos. Número 2, cuando Dios va por delante, Él hace maravillas. Hermano, hemos escuchado de maravillas que Dios hace. Versículo 5 dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Hermano, Dios quiere hacer maravillas entre nosotros. Pero ¿sabe cuál es el problema? ¿Por qué Dios no las hace? Porque muchas veces nos hemos apartado, pero no para Él. No nos hemos guardado para Él. ¿Sabe usted que la palabra santidad ya es muy difícil encontrarla en muchos púlpitos? Hablan de dinero, hablan de sentirse bien, hablan de un montón de cosas, pero menos de la santidad que deberíamos de tener para con Dios. Los estudiantes de teología, que ahora están cursando una materia, preparación del carácter del ministro evangélico. El requisito número 1 que todo ministro debe tener, número 1 es que tiene que estar convencido de que es convertido. Y el mejor adorno que puede tener en su ministerio es la santidad. ¿Y sabe usted que muchas veces nosotros la pasamos por alto y hacemos y decimos y no nos apartamos para Dios? Segunda cosa es que hace maravillas. ¿Sabía usted que para ellos cruzar el río Jordán era difícil? Ellos nunca habían cruzado un río. Hermano, por eso habían caminado 40 años en el desierto. ¿Qué ríos van a ver allá? Para ellos cruzar el río Jordán era una aventura desconocida.
Cuando usted le dan un cargo, cuando usted lo llaman y usted es un obrero y lo llaman, mire, a usted le vamos a dar este cargo dentro de la compañía, y usted dice, pero si yo no sé qué hacer. Y el jefe le dice, hemos visto que tiene las cualidades. Si usted lo dice. Entonces viene algo que se llama inducción y comienza a prepararlo. Empiezan a entrenar. Nosotros le decimos en buen Spanglish, empiezan a trinear. Amén. ¿Ah? Ya se está trineando, decimos. Y se está entrenando. ¿Sabe qué es ese entrenamiento? Es cuando Dios comienza a hacer maravillas en nuestra vida. Y de repente nos daba sueño a la hora del culto, hoy estamos bien despiertos. De repente no nos gustaba leer la Biblia y nos comienzan a hacer ese deseo por leer la palabra de Dios, ese deseo por orar y enfocarse en algo que les llama la atención para servir a Dios. Cuando Dios va por delante, Él hace maravillas. Para ellos cruzar el Jordán era una aventura, era aventurarse en una tierra totalmente desconocida. Pero la esperanza, cuando Dios va por delante, es que Él va a hacer maravillas. Yo no sé, hermano, cuántos problemas hemos cruzado o cursado. No sé cuántos problemas hemos tenido durante esta semana, en apenas 2 días. Pero le puedo garantizar una cosa: si Dios te ha llamado a hacer algo y tú lo pones por delante, Él va a hacer maravillas. Él no va a esperar. Él va a ir delante. No importa cuán aterradoras o difíciles sean las circunstancias, Dios siempre te va a guiar. Dios siempre va a hacer maravillas si Él va por delante. Me dicen los hermanos, es que pastor, mire, pasar ahí al púlpito, a uno le tiembla todo, hermano. A uno le tiembla todo. Y le pegan rodilla con rodilla. Lo que pasa es que por eso usamos los pantalones flojos, para que no se note, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Si tú pones a Dios por delante, Dios te va a usar. Dios te va a usar. No dejes que lo desconocido te desanime. Yo no puedo. ¿Y usted cree que sí? No dudes. No dejes que te desanime. Si yo apenas hablo español. No, si yo apenas puedo inglés. Que no te desanime lo desconocido, solo deja que Él vaya por delante y Él hará, ¿el qué dijimos? Maravillas. No te desanimes. ¿Sabía usted que allá en el libro de Nehemías dice que decían un montón de cosas para desanimar a Nehemías? Que te vamos a asesinar, que vamos a echar abajo esas cosas. Lo insultaron, mandaron cartas al rey para desanimarlo. Y Nehemías dijo nada más: acuérdate, oh Dios. Estaba en su propio proyecto, trabajando en el proyecto de Dios. Si tú trabajas para un proyecto para Dios o con Dios, donde Dios vaya por delante, Él va a hacer maravillas. Él va a abrir caminos donde tú no te los esperas. Número 3. Josué capítulo 3, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendas que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Si nosotros no ponemos a Dios por delante, jamás Dios nos va a engrandecer. Y quiero hablar esta palabra engrandecer en el término de honra. La palabra de Dios dice que Dios honra, ¿a quiénes dice? A los que le honran. Dios honra a los que le honran. Para Josué era un reto introducir a los israelitas a la tierra prometida. Es más, él era el aprendiz de Moisés. Él aprendió a ser un buen número 2. ¿Sabe qué es ser un buen número 2? Ser obediente. Ese es un buen número 2. Obedecer todas las instrucciones que el número 1 le da a uno. Ese es un buen número 2. Para que cuando ese número 2 venga a ser número 1,
va a ser un buen número 1. Le doy un ejemplo. Si usted aprendió bien su trabajo y aprendió a seguir las instrucciones de su jefe, cuando usted venga a ser promovido, usted va a ser un buen número 1. ¿Por qué? Porque usted aprendió bien. Y los que estén debajo de usted van a seguir su ejemplo. Y usted les va a poder decir, es que cuando yo estaba en tu puesto, lo que mi jefe me decía, eso yo lo hacía. Josué tuvo esa experiencia. Josué había sido el aprendiz de Moisés y Dios le dijo que lo comisionara para introducir al pueblo, pero él tenía primeramente que demostrar que era capaz. ¿Y cómo lo demostró? Siguiendo al pie de la letra las instrucciones que Dios le dejó en su palabra. Ahora quiero preguntarle, ¿usted quiere que Dios lo engrandezca? ¿Cuánto estamos obedeciendo a la palabra de Dios? ¿Cuántos sabemos que necesitamos leer la Biblia? ¿Cuántos sabemos que necesitamos orar, ayunar, congregarnos, servir, ordenar nuestra vida? Pero simple y sencillamente lo ignoramos. Cerramos nuestro oído espiritual. Ya va otra vez el pastor con lo mismo. Hermano, perdóneme, pero se lo he dicho una y otra vez. Mientras yo sea el pastor de esta congregación y el Señor me lo permita, siempre voy a insistir que lo que va a cambiar tu vida es la palabra de Dios. Pero si sabemos eso, ¿por qué no lo hacemos? Tú quieres que Dios te engrandezca, tú quieres que Dios te use. Usemos la palabra de Dios. La condición para que el pueblo siguiera a Josué era que Josué tenía que demostrar que Dios estaba con él. Mira el capítulo 1, versículo 17. Fíjese que a Josué no se la pusieron tan fácil. A Josué no le dijeron, ¿sabes qué? Está bueno, sé nuestro. No. A Josué le pusieron una condición. Mire, qué difícil es querer llegar a ser, o que le digan, mire, este es su maestro. Imagínese el maestro de guitarra. Y que le digan, mire, este es su maestro, él le va a enseñar. Cuando usted esté listo y sea como su maestro, lo vamos a contratar. Y uno se queda, pero si yo soy el alumno, ¿cuándo voy a llegar a ser mejor que mi maestro? O igual a mi maestro. Bueno, es lo que le estaban tratando de decir a Josué en ese momento, en el 17. De manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así que dice, te obedeceremos a ti. ¿Cuál es la condición, hermanos? Solamente que Jehová tu Dios esté contigo. ¿Cómo qué dice? Como estuvo con Moisés. Es lo único que te pedimos. Así como Dios estuvo con Moisés, así tiene que estar contigo también. Es un reto muy grande. Es un reto muy grande. Pero ahí viene una palabrita que muchos la ignoramos. ¿Sabe cuál es? Obediencia. Obediencia. Fíjese que en el versículo que estamos leyendo, capítulo 3, versículo 1. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron a Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Estas palabras ya Dios se las había dicho en el capítulo 2. Y Josué las transmitió literalmente, fue obediente. Y fíjese que más adelante, si usted es curioso y le gusta leer la palabra de Dios, va a encontrar que Dios le da una estrategia militar, no muy militar. El Señor le dijo, ahí está Jericó, ¿qué hacemos? Vayan y canten alrededor de la ciudad todos los días por 7 veces. Marchen, les dijo. Y al final, y la última vez, van a marchar 7 veces y después se ponen a cantar. Señor, si vamos a la guerra, no vamos a un concierto. Esas hubieran sido mis palabras. ¿Pero qué hizo Josué? Literalmente. Fíjese que Josué pudo ver 3 milagros por su obediencia. Número 1, el cruce del Jordán. Número 2, la caída de Jericó.
Y número 3, cuando le dijo, sol, detente. 3 milagros. Dice el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estará contigo. Pero ¿cuál es el requisito? Que Él vaya adelante. Dios te quiere engrandecer, Dios te quiere bendecir, pero el requisito es que Él vaya por delante. Si no sabes seguir instrucciones, es muy probable que jamás puedas darlas. La obediencia es el requisito para que Dios se engrandezca. En la tierra prometida, Josué entraría en grandes retos. Cruzar el Jordán, conquistar Jericó, pelear contra 5 reyes y que no se le acabe el día. Algo sí hizo, fue obediente. Ahora mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo con nuestra obediencia? ¿Qué tan obedientes somos a Dios? Porque eso es algo que en esta noche el Señor pone en mi corazón. Pregunta, y pregúntate a ti mismo, pastor, ¿qué tan obediente eres con Dios? Usted quiere que Dios le honre, entonces sea obediente. Cuando pones a Dios primero en todos tus proyectos de tu vida, Él te va a engrandecer. Y una cuarta cosa. Vamos al versículo 17. 3:17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová, ¿qué dice? Estuvieron, ¿cómo? Pero me gusta más como dice el siguiente. Firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó. Hermanos, cuando Dios va por delante, Él siempre va a prosperar el proyecto que tú vas a hacer. Fíjese que el texto que hemos leído es bien enfático en el versículo 15. Dice, cuando los que llevaban el arca entraron al Jordán y los pies de los sacerdotes llevaban el arca, fueron mojados a la orilla del agua. ¿Por qué dice? Porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas. Hermano, para ellos era un reto. Hermano, el río Jordán, donde ellos lo querían pasar, no se pasaba caminando. Yo tengo en mi mente siempre que me imagino así un charquito como el río Selguate. O el río de Los Ángeles. ¿Cuántos han visto el río de Los Ángeles? Ay, hermano, es el río da risa. Si apenas tiene agua. Pero ¿qué pasa cuando llueve, hermano? Ese río retumba. Trae piedras, trae de todo. Así estaba el río Jordán. Dice que se desborda en el tiempo de la siega. La nieve se estaba derritiendo en las montañas y el agua estaba corriendo, el cauce estaba grande y dijeron, ¿y por aquí vamos a pasar? Sí, por aquí vamos a pasar porque Jehová Dios va adelante. ¿Cuántas veces te ha sorprendido un río? Ponle a ese río problema y ponle el nombre que tú quieras. Y tú dices, Señor, ¿cómo lo voy a superar? ¿Cómo lo voy a pasar? Si Dios va por delante, Él va a hacer que ese río se detenga. Usted y yo vamos a tener obstáculos en la vida cristiana. Y muchas veces nos vamos a topar con nuestro propio Jordán antes de conquistar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Puede ser una enfermedad, puede ser un horario de trabajo, puede ser un jefe, un familiar, un cónyuge que no es creyente. Y es el obstáculo que te está deteniendo a que cruces ese Jordán y que puedas recibir más bendición. Pero solo si dejamos que Dios vaya por delante, entonces Él va a prosperar nuestro camino. Tal vez esta noche usted y yo estemos reflexionando algún proyecto que se quedó allá tirado, allá, que nunca alcanzamos a terminar.
quiero preguntarle, ¿estaba Dios delante? Porque si Dios estaba delante de ese proyecto, se tuvo que haber terminado. Todo proyecto que queda atrasado o abandonado es porque Dios nunca fue el guía. Cuando Dios está en medio de nosotros y va delante de nosotros, no va a haber obstáculo que sea insuperable. Cuando Dios está en medio de nosotros y sabemos que va adelante, Él abre caminos, Él hace maravillas, Él engrandece, Él prospera. Pero tú y yo necesitamos que en esta noche nos pongamos a cuenta con Él y decirle: Señor, perdona por las veces que no te he puesto delante. Perdona por las veces que me he quedado. Perdona por las veces que he tomado la iniciativa y que he querido pasar mi propio Jordán en mi propia lancha, sabiendo que tú tienes un pasaje en seco para mí. Esta noche tú y yo podemos ponerlo adelante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Abriendo nuestro corazón a Jesucristo. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta hora. Incline su rostro, vamos a orar.